Bienvenidos hermanos a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos analizando las lecturas, el Evangelio del segundo domingo de Adviento. Ya comenzamos el año litúrgico hace 8 días y estamos con ustedes el padre Jaime Paredes y el diácono José Antonio Tame. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Miguel. Muy bien, saludos. Muy bien. Y pues con mucho gusto de estar con ustedes. Les pedimos que pues si les gusta el video, si les sirve el video, nos den un like, una manita hacia arriba. Si no les gusta, pues hacia abajo el pulgar. De todos modos esto cuenta para que el algoritmo de YouTube nos presente a más personas, ¿no? Entonces, Toño, Toño, tú vas a comenzar la reflexión. ¿Quieres decir algo antes de la lectura del Evangelio? No, Padre Miguel, si te parece y le parece al Padre Jaime, podemos pasar a la lectura del Santo Evangelio, por favor. Perfecto. Jaime, ¿nos haces el favor, como siempre? Claro, sí. Del Evangelio según San Lucas. En el año 15º del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Muy bien, muchas gracias. Toño. Sí, muchas gracias. Pues a ver, estamos leyendo el Evangelio de Lucas y hoy el, el Evangelio nos propone reflexionar sobre la figura de Juan, ¿no? Vemos que los primeros versículos de este Santo Evangelio nos ubica en un tiempo histórico. Para Lucas es muy importante ubicarnos en la historia, ¿no? Entonces, vamos a ver, queridos hermanos, que Lucas en varios capítulos nos va a dar referencias precisas para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Y aquí, pues, fue bastante prolífico, ¿no? Porque nos dice de varias comarcas de esa región quiénes eran los gobernantes y quiénes eran los sumos sacerdotes, y entonces nos ubica muy bien en la historia, ¿no? Pero hoy Lucas nos presenta la figura de Juan y yo veo claramente, ¿no? Que esta figura de Juan, Lucas nos las presenta en dos grandes partes. Primero, nos dice que la palabra de Dios vino sobre Juan en el desierto, ¿no? ¿Y qué quiere decir que vino la palabra de Dios? Pues quiere decir, digo, Lucas no lo dice así, pero vino el Espíritu Santo e inspira a Juan. ¿En dónde? En el desierto, ¿no? Esto quiere decir que la palabra de Dios, la inspiración, viene más claramente en momentos de reflexión, en momentos de silencio, porque imagínense, pues Juan estaba en el desierto haciendo ayuno, oración, etcétera, etcétera, aislado de las distracciones del mundo, ¿no? Entonces aquí yo digo, a ver, ¿qué tenemos que empezar a hacer nosotros en estos tiempos de preparación para la Navidad? Pues aislarnos un poco
de los ruidos del mundo actual, del mundo de hoy, y darse la oportunidad de reflexionar en el silencio que podemos tener cuando nos ponemos en la presencia de Dios y realmente dedicamos toda nuestra atención a tener ese diálogo con Dios. Hay esa apertura para que la palabra de Dios descienda sobre nosotros, ¿no? Y entonces vemos que ya una vez que eso sucedió, entonces ya Lucas nos dice que después de que la palabra de Dios descendió sobre él, él empieza a predicar. Solamente después. ¿Por qué? Porque Juan predica la palabra de Dios. Y entonces Juan empieza a hablar de un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, un bautismo de conversión. Y entonces aquí, queridos hermanos, yo digo, es la gran invitación que nos hace este tiempo para que nosotros hagamos penitencia, nos acerquemos al sacramento de la reconciliación para el perdón de nuestros pecados. ¿Para qué? Pues para que estemos preparados para recibir o conmemorar un año más el nacimiento de Jesús según la carne, ¿no? Entonces, yo aquí dijera, pues hay que ir y recibir el sacramento de la reconciliación, ¿no? Uno podrá decir, oye, pero yo no creo que esté así en pecadillos mortales, ¿no? No importa, en estos tiempos acércate, ¿no? Así como es muy conveniente que en Cuaresma y Pascua vayamos, es más, es un mandamiento de la Iglesia, que al menos una vez al año comulguemos y nos confesemos, pues yo diría también en este tiempo de Adviento es buen momento para prepararnos, ¿no? Y aquí vemos, queridos hermanos, cómo Lucas interpreta que Juan era un profeta, ¿no? Digo, ya había terminado el Antiguo Testamento, pero indudablemente Juan tiene las características de los profetas, ¿no? Y por eso Lucas pone completo esta cita del profeta Isaías, que habla esta cita de cómo hay una preparación para el camino del Señor, cómo antes de que Jesús llegue, tiene que haber un tiempo de preparación. Y eso es lo que representa Juan. Y Juan es una figura muy importante, ¿no? Muy importante. Estaba leyendo, aquí les platico, Padre Miguel y Padre Jaime, que estoy leyendo un libro que se llama Y el Hijo se hizo carne, que es un curso básico de Cristología, ¿no? Acaba de salir el libro, salió a principios de este año. Ahorita se me escapa el autor, pero se los puedo decir en un momento. El autor dice que Juan tuvo mucho que ver en el inicio de la predicación de Jesús, que Jesús en el bautismo tuvo la manifestación clara del Espíritu y de la palabra de Dios, y eso lo impulsó decididamente a comenzar su vida pública y su predicación. ¿Eso qué quiere decir? Que Juan fue un elemento que el Espíritu Santo utilizó, ¿no? Utilizó, ¿no? En la acepción correcta de la palabra, utilizó para despertar en Jesús esa conciencia plena de la predicación, ¿no? Entonces, vemos que Juan fue alguien muy importante. Alguna vez creo que hemos comentado, Padre Jaime, Padre Miguel, que hubo comunidades muy importantes de Juan, ¿no? San Pablo narra que él empezó a ir por varias comunidades y ahí se encontró a comunidades de Juan, ¿no? Algunos de los apóstoles tenemos indicios de que antes de ser apóstoles de Jesús, pues fueron apóstoles o discípulos de Juan, ¿no? Entonces Juan
es este último profeta que prepara el camino para la gran recepción y la gran llegada de el Mesías, el que nos va a salvar, ¿no? Y yo quisiera aquí, para terminar mi primera intervención, cómo Isaías nos dice qué tenemos que hacer para preparar la llegada del Señor. Dice, hagan rectos sus senderos, rectos, ¿no? Tenemos que ser rectos, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser de una pieza, ¿no? Tenemos que de veras amar y no movernos de ese camino que es el amor. Pero también nos dice que todo valle será rellenado y toda montaña y colina rebajada, ¿no? Esto quiere decir que la presencia de Dios en nosotros también logra que todos nuestros defectos, toda nuestra propensión a no amar, ese Espíritu de Dios nos va a ayudar para que todo se vuelva igual, igual en el sentido de que todo sea amor, que mis defectos, que mis pretensiones, que mi soberbia baje y entonces yo ya no viva yo en ese pico, sino que viva yo ya en el valle que da el amor, ¿no? Y fíjense, queridos hermanos, cómo termina este santo evangelio y dice Isaías, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Qué gran compromiso tenemos en este Adviento, queridos hermanos, que a través de nosotros, que por el sacramento del bautismo fuimos incorporados a Cristo, como dice Pablo, seamos testigos vivos de tal manera que los demás vean la salvación de Dios en nosotros. Yo con esto terminaría mi primera intervención. Muchas gracias, Toñito. Jaime, ¿qué aportas? Eh, a mí me llama mucho la atención el Evangelio del domingo pasado, la experiencia de la liberación. Levanten la cabeza porque se acerca el día de su liberación. Y ahora el texto del Evangelio con un término, pues pienso que semejante, es todos verán la salvación de Dios. Liberación, salvación, es la experiencia que nos da el relacionarnos con Jesús, el entrar en contacto real con Él, una experiencia de salvación. Y es pues llena de esperanza este evangelio que acabamos de escuchar, que sí describe esta posición de los poderes que están gobernando en ese tiempo de Jesús. Todos están dentro del tiempo de Jesús, año, pues año 36, algunos mueren en el año 36, en fin, están en ese periodo. Es Pilato como representante del poder político, Ujú. en Herodes, un, un gobierno a lo mejor mucho más pequeño, pero que, pues sin lugar a duda, esclaviza, esclaviza el poder religioso, Anás y Caifás, eh, todos los poderes acomodados, todos los poderes pareciendo que rigen el mundo. Y el texto da un giro de esperanza cuando dice, pues, que apareció la palabra del Señor. Creo que así lo dice. Eh, sí, apareció eh, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Y entonces comienza un movimiento distinto, un movimiento nuevo en el mundo. Aunque los poderes estuvieran aquí ya repartidos, aunque los poderes estuvieran ya asentados, aunque los poderes del mundo pareciera que ya van rigiendo la vida, aparece la palabra de Dios que desinstala, aparece la palabra de Dios que se va a oír, ya como lo comentabas tú, en el desierto, en el silencio, en la escucha. Y pues me llama la atención las últimas imágenes que utiliza.
Yo las como que las interpreto a lo mejor tal vez de una manera así más alegóricas, pero pues puede ayudarnos, ojalá les ayude. Eh, es Dios actuando nuestra salvación, Dios que viene a actuar nuestra salvación. Esperar la Navidad, esperar a Jesús, encontrarnos con Él, es abrirnos a una experiencia de dejarme salvar por Jesús. Y entonces vienen estas imágenes. Ha resonado una voz en el desierto y esa voz transforma, es la misma voz de Dios. Preparen el camino del Señor, eh, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado. Entonces utilizo estas imágenes como pues parte de nuestra vida. Todo valle será rellenado, pues echar un vistazo a nuestros propios vacíos en la vida, nuestros huecos, cuáles han sido los que han marcado la línea de nuestras decisiones en la vida, los huecos que llevamos en la vida que pues a veces soñamos con quererlos llenar y estamos en la vida queriendo llenar huecos y lo hacemos de manera superficial y no quedamos llenos ni plenos. Todo valle será rellenado, es la acción de Dios que verdaderamente nos va a colmar. Toda montaña y colina será rebajada, aquello que nos ha encumbrado tanto y que pensamos que pues hemos llegado al tope y que pues ya nos encumbramos tanto que creemos que ya estamos del otro lado, salvados, pero a lo mejor son nuestras cumbres todavía movidas por los poderes o el poder, como lo presenta la primera escena del Evangelio, el poder político, religioso, o el poder de cual sea. Entonces, todo aquello que está encumbrado será rebajado. Dios a lo largo de nuestra vida nos va situando, nos va dejando en nuestro sitio, nos va dejando en nuestro lugar. Lo tortuoso se hará derecho. Lo tortuoso, pues pienso en estas experiencias tal vez de dolor, de sufrimiento que no hemos asimilado y que nos mantiene a veces en decisiones que nos siguen haciendo sufrir. Lo tortuoso será derecho, es decir, Dios va a ir transformando aquello que pues a lo mejor en nuestra vida ha marcado un poco nuestras decisiones o un mucho que nos hace buscar cosas que en el fondo nos vuelven a hacer sufrir, nos vuelven a meter en incongruencias, en doblez, en falsedad. Y bueno, pues lo tortuoso será allanado, es decir, Dios lo, Dios lo va transformando, es decir, la salvación a la que estamos abiertos. Y finalmente los caminos ásperos serán allanados, lo áspero, donde es difícil caminar, donde es difícil emprender un camino, pues llamemos, bueno, yo lo y utilicé esta imagen para hacer esta semejanza, pues todas nuestras tendencias, ¿no? A veces soberbias, todo aquello que hace áspero nuestro camino, nuestras propias envidias, nuestras propias desconfianzas. Bueno, todo eso Dios lo va transformando. Utilicé estas cuatro imágenes como para darle una interpretación, pues así más o menos de esta forma. Ojalá les ayude y les aporte. Muy bien, muy bien. Gracias, Padre Jaime. Yo quisiera agregar algo en tres niveles o en tres conceptos. Primero, el desierto. Ciertamente, como dicen el Padre Toño y el Padre Jaime, el desierto es un lugar de reflexión, de silencio, pero también en la antigüedad era una oportunidad de predicación. Los profetas estaban con sus bases en donde las caravanas llegaban a descansar. Había un poco de sombra y entonces las caravanas de los que estaban yendo y viniendo en el desierto se estacionaban cansados y a descansar. Y en estos parajes, vamos a decirlo así, en estas sombras, los profetas del Antiguo Testamento y Juan el Bautista, que es el último profeta, como decía Toño, el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, hacen lo mismo. En estos parajes en donde ya la gente está harta del sol y del camino, descansan y en ese momento la predicación del profeta era muy importante.
Cuando dicen las escrituras, voz que clama en el desierto, no es que la voz esté allí como loquita en el desierto y que nadie la oye, no, es lo contrario. En el desierto la gente está más dispuesta a oír la palabra del profeta porque viene cansado de tanto caminar, de tanto silencio. Y entonces en ese momento la predicación del profeta es muy importante. Por eso lo podríamos resumir como el desierto es una estrategia para el profeta, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es la palabra bautismo que significa inmersión. Es una inmersión en el agua. Y hay tres momentos muy concisos de esta palabra bautismo. En la antigüedad de Israel, la gente se bautizaba para un rito de iniciación en la fe. Cuando una persona ya era adulta y que se convertía al judaísmo, el rito de iniciación no era la circuncisión por causas obvias, ¿no? La entrada al judaísmo de las mujeres particularmente y de los hombres adultos se realizaba a través de un rito de inmersión. Entonces, esta idea la tenían los judíos. Para ser judío, puedes circuncidarte cuando eres bebé o puedes entrar a un bautismo cuando eres adulto. El bautismo era una forma de cambio, una forma de expresar un cambio de la interioridad, ¿no? La novedad de Juan el Bautista es que predicaba un bautismo de conversión. No lo vemos ahorita en este pasaje, pero si retomamos los pasajes de los evangelios de Marcos y de Mateo, vamos viendo que las autoridades del pueblo judío se rehusaban a bautizarse con Juan, porque entendían que el bautismo, pues ya para un judío era una cosa tonta, ¿no? No te vamos a iniciar en una fe que ya tienes desde niño, ¿no? Pero el bautismo de Juan no representaba esta iniciación, ni siquiera un cambio de una vida, sino que significaba la conversión. Y para la conversión, todos tenemos que estar dispuestos, los que ya somos católicos desde el bautismo o los que ya son católicos desde grandes, nosotros tenemos que seguir este bautismo de conversión. Y esto para nosotros representa el Adviento, la oportunidad de conversión. Y el tercer bautismo, que es muy importante para nosotros, se inaugura con Jesús en el momento en que está saliendo del agua y que se oye una voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Es decir, el bautismo para los cristianos no solo es una iniciación, no es una conversión solamente, sino una filiación, un momento de nacimiento a una filiación. Nosotros somos incorporados por el bautismo, por el sacramento del bautismo, a la filiación de Dios Padre, eh, que señala la filiación de su Hijo Jesucristo, y nosotros somos incorporados a esta filiación. Eh, Somos hijos en el Hijo de Dios, ¿no? No somos hijos individuales, sino hijos en el Hijo. Y entonces, me parece que esta explicación de los tres momentos del bautismo es muy importante para que nosotros nos ubiquemos. Y al final de mi reflexión, quiero mencionar el sendero. Ujú. Si nosotros leemos al profeta Baruch, que vamos a leer en la primera lectura,
Baruch dice que Dios prepara el camino para los hombres. Eso es una cosa distinta. Dios prepara el camino para que nosotros caminemos hacia Él. Esto nunca dio resultado, porque los hombres no tenemos el impulso natural de caminar hacia Dios. Entonces, el texto del Evangelio nos presenta otra cosa, otro movimiento. Dios va a acercarse a nosotros. No va a preparar un camino para que nosotros nos acerquemos a Dios, sino que Dios va a acercarse. Y lo que nos pide es que dispongamos las cosas, que dispongamos las cosas en nuestro interior, como ya lo mencionaban el padre Toño y el padre Jaime, una conversión interna, una purificación, una disposición para que Dios se acerque. Para nosotros en el cristianismo es más importante que Dios se acerque a lo que nosotros hacemos. Ujú. Y esto es como un encuentro que Dios va a nuestro encuentro, a nuestro encuentro. Y en el Adviento tenemos un tiempo privilegiado para descubrir el encuentro. Y esto lo vamos a hacer en el camino del Adviento. También yo quiero mencionar la Virgen de Guadalupe, que en esta semana vamos a celebrar el 12 de diciembre. Es un encuentro de un Dios que se acerca al pueblo mexicano. Y también la alegría de las posadas, la alegría de las posadas que ya podemos comenzar a organizar, porque si bien las posadas son un momento de fiesta, las tenemos que revestir como es lógico de una fiesta cristiana. Entonces, preparar una posada en la cuestión de la festividad del novenario, del nacimiento, pero también una festividad muy cristiana, muy de valores, muy de reflexión también. La fiesta no está contrapuesta a la reflexión. Yo pienso que estas tres cosas, el desierto, el bautismo y el sendero, ujú, preparen el camino, es como un compendio de lo que tenemos que hacer en este Adviento. Toño. Sí, Padre Miguel, yo quisiera hacer dos breves comentarios. Uno, el próximo domingo seguiremos leyendo sobre Juan, ¿no? Entonces ahí ya veremos otros aspectos y otras cuestiones muy interesantes de Juan. Ujú. Pero yo quisiera ahora referirme a la segunda lectura de este domingo, que es tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses, y hay un versículo que dice que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Entonces, yo veo aquí una invitación que nos hace Pablo hoy en este tiempo para que precisamente en este tiempo de Adviento, pues vayamos haciendo y realizando oración, eh, actos de amor hacia los demás, y entonces vayamos preparándonos de una manera más consciente espiritualmente y pues podamos ir haciendo que este amor que le tenemos a Dios y a nuestros hermanos siga creciendo. Y es también una invitación a que nos acerquemos más a la lectura de la Sagrada Escritura, ¿no? Ojalá pudiéramos, queridos hermanos, en este tiempo, todos los días dedicarle unos minutos, leer un pasaje del Evangelio. Pueden tomar, seguramente la mayoría de ustedes tienen el misal mensual. Si no pueden ir a celebración eucarística diaria, pues que tomen el misalito, que lean la palabra de Dios y la reflexión. Y eso pues nos ayudaría mucho en este tiempo. Ahí yo dejaría mi comentario.
Muy bien. Jaime. Yo ahí le dejaría también. Perfecto. Pues esta es nuestra propuesta, hermanos, queridos hermanos, nuestra propuesta de preparar la tierra, escuchando esto, reflexionando esto, para que el domingo caiga en tierra buena la palabra de Dios. Y no se preocupen si no podemos hacer conversiones totales, ¿no? Como tortilla en el comal que se da la vuelta, ¿no? No, 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 eso no pasa. Mm, Sin embargo, hay que estar en la disposición para que la palabra de Dios caiga en un corazón dispuesto, preparar el camino del Señor. Nos vemos pronto, y muchas gracias por su atención. Chao. hasta luego.